Buenos días, bienvenidos a Entre Líneas. Mi nombre es Carmen París y si estás en segundo de bachillerato, este espacio es para ti. Hoy vamos a continuar hablando de la obra de Emilia Pardo Bazán, pero fundamentalmente vamos a centrarnos en su legado feminista. Para ello, realizaremos un recorrido por el siglo XIX, intentando comprender cuál era el ideal femenino imperante, aquel que se denominaba ángel del hogar. Una rápida lectura del Código Civil de la época, promulgado en 1889, nos permite comprobar en qué posición se encontraba la mujer casada, una posición clara de desigualdad. El artículo 57 decía así: el marido debe proteger a la mujer y ésta obedecer al marido. Sin embargo, existían diferencias notables entre los derechos de las mujeres casadas y las solteras, pues mientras que las solteras mayores de edad, es decir, mayores de 25 años, gozaban de la plena capacidad de obrar en un modo similar al de los hombres, las casadas se veían sometidas totalmente a la voluntad de su esposo. Así, estaban obligadas a tener su lugar de residencia allá donde la tuviera el marido, quien también administraba por entero los bienes de la sociedad conyugal y podía anular legalmente todo aquello que su mujer llevase a cabo sin una licencia marital o, lo que es lo mismo, todo lo que tratase de hacer sin su consentimiento. Respecto a la ley penal, encontramos flagrantes contradicciones del sentido común, pues si la ley civil consideraba a la mujer como un ser moral e intelectualmente inferior, en lo penal estaba sujeta a iguales penas que los hombres. Atendiendo a esta hipocresía legislativa, la pensadora Concepción Arenal expone lo que ella denominó doble moral en la ley. Lo incoherente de concebir de semejante manera a la mujer, pues por un lado se le dice a la mujer: eres un ser imperfecto, no puedo concederte derechos. Y por otro, te considero igual al hombre y te impongo los mismos deberes. Si faltas a ellos, incurrirás en idéntica pena. Emilia Pardo Bazán suscribe esta afirmación y va más allá, indicando que en ciertos crímenes y delitos no solo se les impone igual condena a las mujeres, sino incluso mucho mayor que la que se imponía a los hombres. En el ámbito educativo, la situación de la mujer era realmente también preocupante. Esta fue una de las mayores luchas que mantuvo doña Emilia Pardo Bazán, quien pensaba que la educación femenina era la clave para lograr alcanzar una situación de igualdad social. En 1857 se implanta la Ley Moyano, que establece una educación obligatoria hasta los 9 años. Aunque segregada, es decir, niños y niñas por separado. A pesar de quedar establecida, tardaría esta ley Moyano muchos años en generalizarse. En las ciudades, los niños de la alta burguesía acuden a la escuela, pero el caso de las niñas será distinto. Altamente influenciada por la presencia eclesiástica, la escasa e incompleta educación a la que tenían acceso las mujeres se enfocaba en mejorar aquellas aptitudes que hicieran de ella una potencial perfecta para ser una mujer casada y madre. Recordemos aquí la famosa frase de Concepción Arenal: abrid escuelas y se cerrarán cárceles. A la mujer del siglo XIX le está vedado el ejercicio práctico de la mayor parte de profesiones de prestigio. Por lo tanto, su garantía de supervivencia reside en su capacidad para casarse, noción que queda reforzada por el tipo de educación recibida, que le garantiza que su manutención correrá a cargo del marido, a cambio de obediencia, pasividad y sumisión. La persistencia del ideal de mujer virtuosa queda reforzado también por una fuerte influencia religiosa, un catolicismo tradicional que sujetaba a las mujeres a través de argumentos morales y espirituales, tal y como se describía, por ejemplo, en la obra de Juan Vives, La mujer cristiana, o en el manual La perfecta casada de Fray Luis de León.
modelos que seguían vigentes en el siglo XIX, aunque estas obras fueran, como ya sabemos, del siglo XVI. El sistema patriarcal encuentra en la Iglesia un poderoso aliado, que jamás aconsejará a la mujer que proteste, luche y se emancipe, sino todo lo contrario. La mujer debe someterse, doblegarse y conformarse. Por si el discurso legal, educativo y religioso en torno a la mujer no fuese suficientemente restrictivo, también el ámbito médico era utilizado para la supervisión y el control femeninos. La patologización del cuerpo de la mujer servía también a esta finalidad, ya que implicaba que si no se casaba y cumplía su misión de traer hijos al mundo bajo el manto de la ciencia, sirvió pues para encasillar y someter a las mujeres. El concepto de histeria es el ejemplo más claro de esta patologización. De hecho, la palabra histeria proviene del griego histera, que significa útero. Durante el siglo XIX, la histeria se convirtió en un diagnóstico comodín para cualquier comportamiento o emoción femenina que se saliera de la norma social. Una mujer que expresara ambición, rebeldía, deseo sexual o que simplemente no se ajustara al rol de esposa y madre podía ser diagnosticada con histeria, y los tratamientos eran a menudo invasivos y humillantes. Al catalogar sus emociones, deseos y comportamientos fuera de la norma como síntomas de enfermedad, la medicina se convirtió en una herramienta poderosa para mantener ese orden social y patriarcal. Por lo tanto, podemos decir que todas las directrices sociales apuntaban hacia la formación y perpetuación de ese constructo modélico que hemos denominado al principio ángel doméstico, ángel del hogar. El eterno femenino de la cultura decimonónica se fundaba en la docilidad, el sometimiento y la abnegación. ¿Cómo actuó doña Emilia Pardo Bazán ante todo ello? Ella gozó de una vida larga y rica en episodios reseñables. Se mezcló con personalidades importantes de su época y vivió sucesos que cambiarían por completo la historia de España. A destacar su personalidad independiente y adelantada a su tiempo, y las dificultades inherentes también a su condición de mujer, luchando por hacerse valer en un mundo primordialmente masculino. Poco a poco el perfil literario de la condesa se irá haciendo más notorio, adquiriendo prominencia y reconocimiento en el mundo de letras con cada artículo que publicaba. Un ensayo sobre la figura del padre Feijóo, precursor del pensamiento moderno, la coloca como vencedora tras un empate con Concepción Arenal, en un certamen celebrado con motivo del bicentenario del nacimiento del Ilustrado. No es casual que ambas escritoras presentasen estos escritos en conmemoración de Feijóo, a quien podríamos llamar el primer paladín bien intencionado en defensa del sexo femenino. El casamiento de la joven Emilia ejemplifica a la perfección el destino al que estaban llamadas a vivir la mayor parte de las mujeres de clase media alta de por aquel entonces. En una carta enviada por la condesa a su amigo Giner de los Ríos, notamos ya cierto resentimiento contra la institución matrimonial que le había sido impuesta. Dice así: recién nacido Jaime y en el primer júbilo maternal, recuerdo que le escribí: cásese a toda costa. Pero después, reflexionando, comprendí que el matrimonio, si no se canaliza en condiciones de probabilidades y de armonía, es una temeridad espantosa. Cadena que no puede romperse. Hay que mirar cómo se suelda. Hay que tener en cuenta que la ley del divorcio en España no existe hasta 1931, por lo que la separación de doña Emilia Pardo Bazán con su marido resultó un verdadero escándalo, como ya comentamos con anterioridad. Ella fue siempre una mujer crítica con la doble vara de medir empleada para hombres y mujeres, y a pesar de sus diferentes y profundos idilios con personalidades del arte y de la literatura, no parece que haya existido un gran amor en su vida, al menos lo suficientemente grande como para estar dispuesta a sacrificar su vocación de escritora, ni tan solo en una pequeña parte, porque lo cierto es que el único y el gran amor de la condesa fue su carrera literaria. La animadversión que le profesaban
algunos de los españoles escritores importantes del momento, como Pereda, Clarín o Menéndez Pelayo, se debe en parte a su omnipresente presencia en las letras, pero surge fundamentalmente del hecho de que su imagen, una mujer arrogante, culta, inteligente y penetrante, chocase con la imagen tópica que se tenía de la mujer del siglo XIX. A diferencia de otras escritoras como Josefa Pujol, Concepción Jimeno de Flaquer, que publicaban en revistas específicamente dirigidas a una audiencia femenina, Pardo Bazán publicó la mayor parte, por no decir toda, su ficción breve y sus artículos fuera de la llamada prensa femenina. De esta manera, la condesa se ganó la caracterización de una mujer escritora hombruna, de una mujer escritora varonil e incluso el que algunos escritores extranjeros considerasen que no habían podido ser escritos por una mujer. Acuñó el término de mujericidio, precursor de feminicidio, y denunció la excusa de que la pasión justificaba asesinar mujeres. No es una escritora feminista elitista. Ella se definía en los siguientes términos: no soy idealista, ni realista, ni naturalista, sino más bien soy ecléctica. Transito por todas las corrientes literarias del siglo XIX y XX y, sobre todo, aspiró a que la mujer fuera un sujeto con destino propio, considerada en sí para sí y no en los otros. Dejamos pues aquí el legado feminista de doña Emilia Pardo Bazán y nos veremos en el siguiente podcast para hablar de algunos de sus cuentos más importantes. Analizaremos algunos aspectos como los personajes, el argumento, pero esto será en el próximo podcast. Hasta siempre, nos vemos y recordad que, como dice bien en Entre Líneas, la preparación es la clave del éxito.